Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz el doctor Fernando Aguilar del Real, pediatra e infectólogo pediatra, una especialidad, por cierto, que no es muy común. El doctor Aguilar del Real es egresado del Hospital Infantil de México en la especialidad de infectología pediátrica y actualmente lleva a cabo su actividad profesional en el Hospital Médica Sur. Muy buenos días, doctor Aguilar del Real. Gracias por estar con nosotros. Buen día. ¿Qué tal, Ricardo? Muchísimas gracias por la comunicación. Muchísimas gracias por la oportunidad de señalar hacia el grupo de edad que me interesa, particularmente siendo pediatra, sí, y que es un grupo que siento ha sido un poco descuidado en cuanto a las estadísticas. Pues sí, porque la oportunidad de lo que sucede con ellos, la población pediátrica. Porque desde el principio de la pandemia del COVID-19 se manejó que la población con menos riesgos eran los niños y adolescentes, y la pregunta para ustedes si realmente es así. Es una población que efectivamente tiene un poco de menos riesgo en cuanto a tener complicaciones. Sin embargo, lo que sucede con la población pediátrica y en particular en los grupos y los extremos de edad es que hay un grupo que es el de niños menores de 2 años que dentro de las estadísticas podemos nosotros ver que se complican particularmente cuando llegan a tener la enfermedad. Estas imágenes que tú me muestras en este momento son muy importantes porque, en primer lugar, los cuadros respiratorios que tienen los niños en cuanto a la posibilidad de complicarse pueden ser importantes y severos. En las curvas que tú presentabas hace unos cuantos minutos, sí, nosotros podemos encontrar que están muy poco representados. Por ejemplo, vemos que el grupo más representado son los de 15 a 19 años y los menores de 1 año corresponden al 5.34%. Sin embargo, si este mismo grupo nosotros lo hemos representado en algún momento en cuanto a la posibilidad de que se compliquen, ese grupo tampoco representado, que son los menores de 1 año, ese 5.34, son los que son más susceptibles de tener una enfermedad grave. Incluso, por aquí tenemos alguna gráfica en la cual se representa el número de muertes pediátricas que suceden por muchas causas, entre ellas por las complicaciones que pueden tener de las complicaciones respiratorias agudas y por el que se ha mencionado mucho, que son el síndrome inflamatorio multisistémico. Y en esta gráfica que tenemos en este momento es sí, muy importante. Los menores de 2 años son los que menos posibilidades tienen de presentar un proceso infeccioso o un proceso por COVID, que es el lado izquierdo de la gráfica. Sin embargo, cuando nosotros lo trasladamos a defunciones, que es el lado derecho de la gráfica, podemos ver que este mismo grupo, menores de 2 años, tienen el mayor número de defunciones. Proporcionalmente, esto quiere decir que un niño que se enferma a esta edad tiene mayores posibilidades de complicación y de tener un desenlace fatal comparativamente con los otros grupos. Sí. Estos datos que son obtenidos directamente de las estadísticas de la Secretaría de Salud, así están divididos en menores de 2 años, de 3 a 5, de 5 a 10 y de 10 a 18, refiriéndome nuevamente al lado izquierdo, que son los casos. Hay un nuevo repunte entre los de 10 y 18 años y la relación en los de 10 a 18 años tiene que ver con algo que tiene que ver con la estadística global de los casos y defunciones, que sí, el grupo de edad más afectado son los menores de 30 años, con una relación directa con la obesidad. Esto tiene que ver particularmente porque en este momento en el cual la gente se encuentra confinada en sus casas, sin sacar al niño ni para sus revisiones ni para sus vacunas, cosa que es un gran problema en este momento, porque estamos esperando ya en unos cuantos meses el que vengan los pacientes con infecciones por neumococo e influenza. Y las comorbilidades infecciosas que podemos nosotros llegar a tener en algún momento en
cuanto a la infección con coronavirus, Sí. y lo que se ha visto en otros países que les tocó el invierno con la infección de coronavirus, es la infección simultánea por virus y bacterias además del coronavirus. Entonces, los niños no salen, Sí. no están teniendo actividad física, los índices de obesidad están incrementándose con los pacientes que acuden a sus revisiones. La minoría en este momento nos estamos encontrando que están subiendo de peso, y por eso el grupo de 10 a 18 años Sí. nuevamente vuelve a tener un gran número de complicaciones. ¿Qué hacer entonces, doctor? ¿Cuáles las recomendaciones fundamentales que usted haría a la población, sobre todo a las familias que viviendo el confinamiento están también con niños ahí que de pronto dicen, pues, ¿qué hago con ellos? Todos los que nosotros salimos a trabajar debemos de considerar, aunque parezca una exageración, el hecho de que tengamos COVID. Esto parece como una exageración, sin embargo, yo salgo a la calle, puedo ser contacto y puedo ser un portador asintomático. Si yo me considero a mí mismo un portador de COVID, entonces en mi casa tengo que tener todas las precauciones y en particular el cubrebocas, como lo estamos mostrando. Es decir, la persona que está saliendo a trabajar, porque puedo contagiar a mis hijos y convertirlos en un vector de, además, ser portador del virus. Esta situación de que los niños no se infectan por el virus no es cierta. Hace unos cuantos días, un par de días, acaba de salir una población en JAMA pediátrica que reporta que si bien el niño no está manifestando con tanta frecuencia las complicaciones, lo que sí es verdad es que pueden tener de 10 a 100 veces más la cantidad del RNA del coronavirus detectado en sus pruebas de faringe y de nasofaringe. Entonces se pueden considerar portadores. Entonces yo me cuido por ellos. En segundo lugar, no dejar de vacunarlos. Sus vacunas de neumococo y de influenza, que a pesar de que se ha reportado de que el número de vacunas que llegarán al país Con todas las será mayor, precauciones, pero llevarlos a vacunar. deben de ir a vacunar porque no están llevando a los niños a vacunar. Es alarmante el número de pacientes que están perdiendo sus oportunidades de vacunación por no sacarlos. Es que les da su miedo, consulta. por eso le digo, sacarlos con su cubreboquitas y todo, con todas las precauciones del mundo, pero llevarlos a vacunar. Pero llevarlos a vacunar. Ahora, los niños menores de 2 años se recomienda que de preferencia no usen cubrebocas. Tenemos que tener una cobertura con una careta y los niños muy pequeños deben de ir en sus bacinetes o en sus portabebés cubiertos completamente, porque el cubrebocas en el menor de 2 años para empezar le cuesta mucho trabajo usarlo y dejárselo puesto, pero y además puede retener un poco más de CO2 en este grupo en particular. Por esa causa, llevarlos a vacunar, darles una alimentación adecuada basada en vegetales. Si necesitan los niños tomar vitaminas, es porque no están comiendo vegetales y frutas en cantidades suficientes. Sí. Están con una alimentación inadecuada en casa, de alto consumo calórico además, porque pues el antojo y el refrigerador se encuentra a su disposición las 24 horas del día. Y empezar a educar a nuestros hijos al regreso a clases cuando esté el semáforo en verde, lo cual falta muchísimo tiempo, porque en este momento todavía tenemos un gran número de contagios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros estando aquí en casa, siéntate aquí conmigo, a ver, borra eso, y yo voy a tener mi goma y él va a tener su goma. Entonces, a ver, borra, no puedes tomar mi goma, acuérdate de esto, no vas a compartir la goma, no vas a compartir el lápiz, y menos lo vas a estar chupando. Esto necesito empezar a educar a los niños a que lo hagan desde casa, porque va a ser extremadamente difícil que aprendan eso directamente en el salón de clases cuando puedan regresar. Doctor, no sé si hay algún otro aspecto que quiera usted remarcar y del que no le haya preguntado, un mensaje para quienes nos ven y nos escuchan. Tal vez, ¿dónde lo podemos consultar? ¿Por qué vía? ¿Alguna pregunta que le quiera hacer nuestro auditorio? Con muchísimo gusto les puedo responder las preguntas. Mi consultorio lo tengo en el Hospital Médica Sur y puedo responder preguntas en mi correo feraguilar44@yahoo.com.mx.
y estoy abierto a todas las preguntas del público con todo el gusto del mundo. Doctor Aguilar del Real, gracias por estar con nosotros esta mañana. Un saludo a todos los amigos de Médica Sur, particularmente a ese gran y fraterno amigo que es Misael Uribe, que sigue siendo el líder, el espíritu, ¿verdad?, de Médica Sur. Claro, sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias, hasta luego. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.